tal? Muy buenas tardes, son las 12:33. Gracias por preferirnos y Noticias Caracol, edición del mediodía, comienza en este momento. Usted necesita estar bien informado. Ya son 17 días de paro nacional agrario que tiene en una grave situación a los habitantes de amplias zonas del país. Tenemos reportes en vivo desde Caquetá, Nariño, Cauca, Antioquia y también desde el departamento de Huila. Vamos a comenzar precisamente en Caquetá, donde se registran 8 bloqueos en sus vías. Allá está Carlos Barragán con la situación. Carlos, buenas tardes. El viceministro del Interior, el doctor Andrés Felipe García, encabeza esta delegación que vino del gobierno nacional, del gobierno central, en la capital del país, y dijo que venían con el propósito de reunirse con los campesinos que están agremiados en Cordosac. Pues bien, los campesinos no llegaron a esta reunión que se debía realizar aquí en la Cámara de Comercio de Florencia, y en consecuencia el gobierno ya anunció o tomó la decisión mejor de desbloquear como sea, y hoy mismo las vías que están prácticamente obstruidas por unos 6.000 campesinos en la vía a lo que tiene que ver con el departamento del Huila y a la vía a Morelia. Esta es la declaración del viceministro del Interior. Los canales de diálogo también están abiertos, pero también es con un ejercicio respetuoso para que construyamos y no se impongan unas u otras acciones. Ha habido espera y suficiente espera por parte de la fuerza pública y demás, y hay una afectación enorme a la población que es la que más está sufriendo en este momento. Viceministro, ¿es cierto que las marchas en el departamento del Caquetá están filtradas por las FARC? Hay información importante y reclamos y denuncias de la misma ciudadanía, inclusive de algunos mismos actores que están en las marchas, que hay infiltración de la... Cordosac es la firma que reúne a todos los campesinos aquí en el departamento del Caquetá y que están manifestando. Estuvimos también en la zona de Morelia, y más adelante en nuestra emisión de noticias les contaremos cómo están viviendo estos campesinos, lo que piensan ellos, y por supuesto también los más damnificados aquí en Florencia, donde es el centro de la confrontación. Entonces en cualquier momento regresamos aquí a la capital del departamento del Caquetá, porque la situación se va a complicar. Carlos Barragán Rosso, Noticias Caracol. Regresamos más adelante con usted, Carlos, y estamos cubriendo esta noticia desde todos los ángulos. La vía panamericana en el sur del Cauca continúa bloqueada por miles de campesinos e indígenas que se concentran en el sitio conocido como Mojarras. En ese punto crítico está Freddy Calvache. Freddy, ¿cuál es la última exigencia de los manifestantes? Buenas tardes. Hola Juan Diego, buenas tardes. Pues precisamente nos encontramos en este primer cordón de seguridad que han montado los campesinos que continúan con el bloqueo de la vía panamericana aquí en el sur del departamento del Cauca. Ellos exigen que las conversaciones entre campesinos y gobierno no se hagan de forma sectorizada, que se instale una mesa nacional de interlocución de acuerdos para poder tratar de levantar este paro y llegar a acuerdos con los campesinos que permitan desbloquear las vías en el sur del país. Aníbal Hoyos, un campesino que se sumó a esta movilización, dice que protesta porque el dinero que gasta para producir una carga de plátano es mayor que el que recibe como pago. Todo lo que trabajamos es para perder, nosotros, como dice Colombia, ya se reventó, ya no aguantamos más. Sufriendo, porque estamos sufriendo. Con él son 7.000 los campesinos que mantienen bloqueada la vía que comunica a Popayán y Pasto. Líderes de la movilización insisten en que solo cuando se instale la Mesa Nacional de Integración de Acuerdos desbloquearán la carretera. También está el acceso al territorio, a la tierra por parte de las comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes. Está también el acceso a los servicios públicos, la educación, la salud, el trabajo. En este sitio los manifestantes no permitieron el tránsito de viajeros ni mototaxistas, que cobran hasta 2.000 pesos por kilómetro a los pasajeros. Nosotros estamos haciendo un recorrido por Latinoamérica, salimos por Brasil hace ya 45 días y bueno, era conocer Latinoamérica, la aventura, y bueno, llegamos acá y nos hemos encontrado con esta situación. Uno no sale con tanto dinero como para poderse aguantar tanto tiempo, ¿no? Una misión médica ingresó hasta el sitio de concentración de los campesinos para evaluar el estado de salud de los manifestantes. Hola, pues el paro de estos campesinos ha ocasionado lamentables consecuencias para la economía del sur del departamento del Cauca. Por ejemplo, en municipios como Mercaderes, Florencia, El Bordo, El Patía, en Balboa, ya no hay alimentos, tampoco hay combustible, y se espera que el gobierno nacional, dicen ellos, llegue a acuerdos con los campesinos para tratar de solucionar esta situación. En Mojarras, Cauca, Freddy Calvache, Noticias Caracol.
Freddy, gracias. Los bloqueos por el llamado paro agrario en Nariño comienzan a generar escasez de combustible en ese departamento. El transporte de alimentos también se ha visto afectado. Natalia Cabrera está allá. ¿Qué pasa hasta ahora, Natalia? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues ese bloqueo también ha ocasionado que la misión médica tenga que hacer varias caravanas acompañadas del CICR y la Cruz Roja colombiana desde el Valle del Cauca hasta Nariño para que el suministro médico llegue al sur del país. Así también este bloqueo ha ocasionado una escasez de combustible. Según las autoridades, el combustible en Pasto, por ejemplo, puede durar hasta 2 días como máximo. Esa es la situación después de 17 días de bloqueo en Nariño. Después de 17 días de bloqueo en la vía panamericana, las existencias de combustible en Pasto se agotan. Ya llevo yo como 2 horas esperando para que me vendan esos 20.000 pesos. Pues imagínese, en 2 horas siquiera uno se hace sus 5 carreras, diga 5 por 3, 15, unos 20.000 pesos. Yo estoy perdiendo pues el básico, o sea, 15.000 pesos. En Samaniego, Tumaco y el norte de Nariño las estaciones ya no tienen gasolina, mientras que en Pasto ya se empiezan a ver largas filas en las estaciones de servicio. Llevados del bulto aquí porque supuestamente arreglaron el paro, pero pues quedamos sin combustible, entonces no tenemos forma de movilizar. Según las autoridades, las reservas están destinadas para organismos de socorro y seguridad. Incluso estas solo alcanzarían para 2 días más. Por eso el gobernador del departamento ha solicitado que se agilicen trámites de importación desde Ecuador. Los campesinos del sector de Panoya, Las Juntas y El Remolino en Nariño, pues están esperando una reunión que tendrán mañana con el gobernador de este departamento para solicitarle distritos de riego. Así también están solicitando al gobierno nacional que cumpla con los acuerdos pactados con los cafeteros de esta zona en el paro anterior. Es la situación desde el norte del departamento. Natalia Cabrera, Noticias Caracol. Muchas gracias, Natalia. En el Huila también se muestra muy complejo el panorama por los bloqueos de los agricultores. Edgar Donoso nos cuenta cuál es la situación en ese departamento. Buenas tardes, Edgar. Juan Diego, buenas tardes. Pues la situación en el departamento del Huila es tan complicada que ya las autoridades comenzaron a enviar lo que han denominado caravanas humanitarias con alimentos y elementos que se necesitan en diferentes municipios del departamento del Huila. Por otra parte, hoy el rector de la Universidad Surcolombiana dio a conocer las primeras imágenes de las consecuencias de los disturbios presentados en el día de ayer. Estas son las primeras imágenes que se conocen de los daños presentados luego de los disturbios ocasionados en la Universidad Surcolombiana en Neiva. Según el rector de la institución, no se descarta la presencia de personas externas a la misma. Sí, claro, eso es absolutamente claro. Nosotros no negamos de que haya estudiantes participando en los actos vandálicos, pero hay personas externas a la universidad claramente verificado que le están haciendo daño a la institución. Entre tanto, el panorama en el sur del Huila sigue complicado por los bloqueos. Desabastecimiento de gasolina, alimentos y gas se presentan en Garzón y Pitalito. Los gremios del Huila lanzaron un SOS al gobierno nacional. Que no deje abandonado al Huila y la Caquetá, que en este momento estamos sumidos en una crisis grande, una crisis gigante. Entre tanto, temprano en la mañana, una caravana humanitaria con víveres, alimentos, gasolina y hasta con camión de basura para recoger los desechos salió escoltada con policía con el objetivo de llegar al suroccidente del Huila. En este caso vamos a ir al municipio de La Plata, donde hemos encontrado desabastecimiento en alimentos, verduras, granos, combustible. Los taponamientos mantienen aislado al sur del Huila y departamentos como Caquetá, Cauca y Putumayo. A propósito de este tema, la Universidad Surcolombiana, pues la policía dará a conocer esa tarde un cartel con rostros de estudiantes y de gente que estuvo ahí en los disturbios de la universidad. Desde Neiva, Edgar Donoso, Noticias Caracol. Edgar, gracias. Entre tanto, en Tunja, los líderes de la protesta campesina advirtieron que el viernes volverán a bloquear las vías si no hay una respuesta del gobierno al pliego de peticiones. Vamos en directo con Gonzalo Jiménez. Gonzalo, buenas tardes. ¿En qué van las negociaciones?
Vanessa, buenas tardes, amables televidentes. Pues las negociaciones van muy complicadas aquí en la capital del departamento de Boyacá. Los líderes han dicho que siguen diálogos y nada que se llegan a nada de conclusiones. Que por ejemplo hoy la papa está a 10.000 pesos el bulto en esta zona del país y que la producción una carga les cuesta 70.000 pesos. Ellos han estado muy pendientes al desarrollo y a las respuestas del gobierno nacional. Veamos la siguiente nota sobre la crisis que se vive en la mesa de diálogos en la ciudad de Tunja. En la arquidiócesis de Tunja permanecen reunidos los líderes de los paperos y representantes del gobierno nacional para buscar salidas al paro agrario. César Pachón, vocero de los campesinos, señaló que aún no hay acuerdos entre las partes. El presidente Santos ha anunciado cosas que incluso nosotros les hemos propuesto desde acá. Esperamos que nos den soluciones contundentes y no nos sigan teniendo en espera y llevándonos de charla en charla y agotando el tiempo y desesperando a nuestra gente. Aquí se lleva más de 150 horas de reunión entre los delegados del paro y el gobierno sin que se llegue a ningún acuerdo. Pachón señaló que hasta este viernes esperan una respuesta positiva del gobierno frente al pliego de peticiones o si no cerrarán nuevamente las vías del departamento de Boyacá. Esperamos que esta misma semana, antes de terminar el viernes, tengamos ya respuestas contundentes. De lo contrario, pues ya nos reuniremos con los voceros, los representantes y líderes de cada sector y tomaremos ya decisiones porque no podemos más darle más largas. Se espera que en las próximas horas lleguen a Tunja el secretario privado de la presidencia y algunos delegados del Ministerio de Agricultura y Hacienda. Sigue complicada la situación en el departamento de Boyacá. En Chiquinquirá se han comunicado que ya se llevan 18 días con ley seca y 14 días con el toque de queda. El comercio y el turismo está totalmente afectado. También nos informan por interno que hace pocos segundos acaba de llegar a la arquidiócesis de Tunja, en el norte de esta ciudad, el secretario privado de la Presidencia de la República. En Tunja, Gonzalo Jiménez, Noticias Caracol. Gracias, Gonzalo. Ahora vamos al departamento de Antioquia con otro paro, el de los camioneros. Hay expectativa por la reunión que se lleva a cabo en Bogotá entre la ministra del Transporte y los principales líderes de los transportadores. En Copacabana se encuentra Juan Pablo López. ¿Qué hay lo último sobre el paro camionero? Juan, buenas tardes. Juan Diego, buenas tardes. Hay expectativa y hay tensión también entre los camioneros que mantienen 3 puntos de concentración aquí en el departamento de Antioquia. En Copacabana esta mañana a las 10 de la mañana se hizo una reunión más explicándole a los camioneros cuáles eran los temas que estaban acordando. Sin embargo, ellos han dicho que son un movimiento no violento, un movimiento que no va a bloquear las vías. Ayer se presentaron algunas alteraciones del orden público en Caldas, en el sur del área metropolitana. Allí se enfrentaron a la fuerza pública, varios camioneros que pretendían bloquear la troncal que comunica de Medellín a Manizales y además la troncal que comunica al departamento del Chocó. Vamos a continuar igual muy pendientes de lo que pasa ahí. En Copacabana esta mañana también un equipo de Noticias Caracol fue expulsado del campamento. Estuvimos también en la central mayorista de Antioquia, en la principal central de abastos del departamento, y allí nos han dicho que desde el sábado hay una notable recuperación en cuanto al abastecimiento de los alimentos y además del precio también, que estaba viniendo alto en los últimos días, pues ya se ha recuperado en alguna medida. Pues ahí también en la central mayorista de Antioquia se dice, y la información que nos dan es que hay algunos alimentos que han escaseado, sobre todo los que tienen que ver con el departamento de Nariño, y allí pues por los bloqueos que se presentan en las últimas horas. Continuamos muy pendientes de esta situación en el departamento de Antioquia. Juan Pablo López Velázquez, Noticias Caracol. Juan, gracias. Y el ministro consejero para el diálogo social, Luis Eduardo Garzón, dijo que prácticamente ya hay acuerdo en el primer punto con los campesinos que están en la mesa de diálogo en Tunja y que por lo tanto no hay razón para volver a bloquear las vías. De acuerdo con el ministro consejero para el diálogo social, Luis Eduardo Garzón, en las conversaciones que se adelantan en Tunja ya hay acuerdos en temas como importaciones directas, rebajas en los costos de la producción y la reducción de aranceles. Se podría ya prácticamente establecer un compromiso público siempre y cuando los bloqueos no existan. Bajo bloqueo es muy difícil porque entonces se premia el que está bloqueando y aquellos sectores que han reconocido que hay un espacio tranquilo de diálogo y de negociación no están, entonces nos parece justo. Sobre lo dicho por los líderes campesinos que están negociando en Boyacá y que insisten en que no vendrán a Bogotá a dialogar, Garzón dijo: si ellos representan todo el sector campesino, cosa que nosotros no vamos a negar, representan muchas cosas del sector campesino, pero el sector campesino, el sector agrario, el sector agroindustrial tiene muchos referentes también. Agregó que se van a unir todos los esfuerzos con diferentes sectores sociales.
Aquí hay una agenda que se propuso que empezaría en septiembre 12 y la idea que tenemos es finalizar en diciembre de este año. Al participar de una reunión en el Congreso con otros ministros y congresistas, Luis Eduardo Garzón pidió a quienes adelantan bloqueos que los levanten, tras lo cual tendrán a una comisión del gobierno negociando. 12:47, las autoridades de policía en el Valle atribuyen a bandas criminales una asonada que protagonizó un grupo de jóvenes en el municipio de La Unión y que dejó graves destrozos en las sedes de la policía, la alcaldía y el comercio. Así quedó la fachada de la alcaldía local después de que una enfurecida turba de estudiantes y encapuchados la atacara a piedra. Varios locales comerciales también resultaron afectados, como el de María Ruth González. En mi negocio, pues, quebraron ese vidrio. El de la ventana quedó quebrado, la puerta quedó toda dañada y los avisos quedaron todos rotos. Como lo muestran estas imágenes, centenares de jóvenes atacaron a piedra los inmuebles y destruyeron varios vehículos de la policía. Los desórdenes comenzaron después de que la policía retuvo a 2 estudiantes que se habían citado para pelear. En un consejo extraordinario de seguridad, las autoridades adoptaron drásticas medidas. El toque de queda a partir de las 6 de la tarde para los jóvenes menores de edad y a partir de las 9 de la noche para mayores. La ley seca también se implementó a partir de las 8 de la noche. La policía mantiene su versión de que esta situación estaba preparada. Definitivamente la banda criminal de los urabeños, teniendo en cuenta que la misma ciudadanía, una vez ha sucedido esto, se ha acercado a la policía informando lo que le acabo de confirmar. Un delegado de la Secretaría de Educación del Valle investiga la actuación de los estudiantes implicados en la revuelta. Noticias Caracol intentó dialogar con directivos de la institución educativa Magdalena Ortega, a la que pertenecen los estudiantes que iniciaron la revuelta, pero no fue posible. En la Unión Norte del Valle, Eduardo Manzano, Noticias Caracol. Hay preocupación en la frontera con Venezuela por la supuesta retaliación de las bandas criminales que en las últimas horas dejó un policía muerto y 2 más heridos. Zulay Ucros nos cuentan qué dicen las autoridades. Zulay. Vanessa, televidentes, muy buenas tardes. Pues la situación es bastante compleja y bastante tensa, especialmente para la policía, quienes no han confirmado que se trate especialmente de un plan pistola, pero sí confirmaron que se trata de retaliaciones por parte de bandas criminales, pues los últimos operativos que se han realizado en la zona de frontera ha dejado a varios integrantes de estas bandas muertos. Veamos entonces el siguiente informe. Este patrullero, identificado como Freddy Fernando Fernández, fue asesinado por desconocidos cuando prestaba vigilancia en este CAI en el nororiente de Cúcuta. Otros 2 agentes de la policía, identificados como Leslie Chávez y Jorge Lozano, resultaron heridos en ataques con arma de fuego por desconocidos. El comandante guardia termina lesionado, desafortunadamente fallece. Simultáneamente el delincuente huye herido, la patrulla del cuadrante logra la captura del mismo. 2 horas después, infortunadamente, es herida una señorita patrullera cuando se desplazaba para su residencia. Estamos verificando si se presenta alguna relación en estos 2 casos. El alcalde de Cúcuta, Don Amaris Ramírez, aseguró que los ataques con arma de fuego a los policías se debe a retaliaciones de grupos delincuenciales por la muerte de 6 integrantes de los urabeños en un operativo de la policía en zona rural del municipio de Cúcuta. El orden como alcalde es ir a la ofensiva, a defender a lo que la ley y la Constitución nos ha dado. En las próximas horas, las autoridades civiles y militares tendrán un consejo de seguridad para estudiar otras medidas que ayuden a contrarrestar los hechos de violencia en el área metropolitana de Cúcuta. Y precisamente hace pocas horas en la vereda La Chinita, que queda a pocos metros del estado Táchira de Venezuela, se registraron nuevos enfrentamientos entre las autoridades y las bandas criminales. De ese hecho resultó muerto un sargento de la policía del estado Táchira, identificado como José Luis Monroy. Esa es toda la información desde el centro de Cúcuta, en norte de Santander, Zulay Ucros, Noticias Caracol. Gracias, Zulay. Y precisamente hoy la policía reveló nuevos detalles del duro golpe que recibió la banda criminal Los Urabeños en la frontera con Venezuela. César Chaparro nos cuenta cómo se registró este enfrentamiento. Buenas tardes, César. Juan Diego, muy buenas tardes. Según informaciones de la policía, los delincuentes integrantes de la banda criminal Los Urabeños se movilizaban en 2 camionetas y se encontraron, o seguían mejor, a una patrulla de la policía. La policía reaccionó, se presentó el enfrentamiento, dejando como resultado un policía muerto y 6 integrantes de la banda criminal Los Urabeños también muertos. Una mujer quedó herida
en este enfrentamiento. Dice la policía que podría ser parte de la banda criminal también los urabeños. Un grupo especial de la DIJÍN y la Policía Antinarcóticos desarrollaban un operativo en zona rural de Cúcuta para capturar a un peligroso jefe de la banda criminal Los Urabeños, conocido con el alias de Visaje. Estas unidades de policía pretendieron ser emboscadas, será un enfrentamiento. La preparación, el profesionalismo de nuestros hombres permite una reacción y que da como resultado el abatimiento de estos 6 delincuentes, la captura de una persona más. El director de la Policía, general Rodolfo Palomino, también reveló que entre los delincuentes muertos está alias Macario, segundo al mando de los urabeños en esa zona. Venía afectando no solamente a personas, comerciantes de Colombia, sino también de Venezuela. En la acción policial murió un uniformado. También incautaron armas largas y las llamadas matapolicías. Se logró la incautación de 5 fusiles de asalto, la incautación de 2 pistolas, así como abundante munición. El general Palomino aseguró que los operativos contra la banda criminal Los Urabeños se intensificó con apoyo de las autoridades venezolanas para cerrarle el cerco a los integrantes de esa organización criminal. El director de la policía también anunció que en lo corrido de este año 2013 se han capturado cerca de 2.000 integrantes de bandas criminales en todo el país. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol. César, gracias. Y miren esto, según cifras de inteligencia de la Policía Nacional, son 3.600 hombres armados al margen de la ley los que hoy conforman las llamadas bandas criminales en el país. Estas imágenes que van a ver, ahí las tienen, registran la asonada en La Unión, en el Valle del Cauca, y el plan Pistola en Cúcuta dejan ver la guerra interna que tiene la BACRIM por el control territorial en el país. Pero ¿qué banda tiene el control del crimen organizado en la actualidad? ¿Cuál está liderando las rutas para movilizar cargamentos de droga? El control de la minería ilegal, por ejemplo, el negocio del contrabando en las fronteras, la microextorsión en las zonas urbanas y hasta la restitución de tierras. Bueno, todas esas preguntas esta noche las vamos a responder a las 7. Caracol investiga. 12:54, la policía de Arauca ofreció 20 millones de pesos a quien brinde información para dar con el paradero del patrullero Diego Felipe Gutiérrez, quien desapareció extrañamente el sábado 31 de agosto en Saravena, Arauca. Según las averiguaciones de las autoridades, el patrullero fue visto por última vez departiendo con un grupo de amigos en el barrio Las Flores de Saravena y luego no se supo más de él. Inteligencia de la policía, que investiga la desaparición del uniformado, no descarta que podría estar en manos del grupo guerrillero del ELN que delinque en esta zona del país. Hay un compañero de la Policía Nacional, Diego Felipe Gutiérrez Barreiro, quien el día sábado, en horas de la noche, fue sacado por un grupo de amigos de la estación de Saravena y se encuentra desaparecido. Informaciones de inteligencia dan a entender de que está en manos de los terroristas del ELN. Sin embargo, no se ha confirmado esa información. Un equipo de Noticias Caracol fue víctima de agresión por parte de un patrullero de la policía que conducía su motocicleta bajo los efectos del alcohol. El uniformado se accidentó y luego atacó al equipo del Ojo de la Noche. Vamos en vivo al sur de Bogotá con Yarid Muñoz, que tiene lo último sobre este hecho. Yarid, buenas tardes. Vanessa, buenas tardes. Pues en efecto esto ocurrió en el occidente de Bogotá cuando el equipo de reporteros del Ojo de la Noche, encabezado por Eduard Porras, llegaba a este sector para verificar la situación que ocurría con un uniformado que al parecer conducía en estado de embriaguez, y en un momento pues él reaccionó de una manera airada, atacando y forcejeando con el asistente de cámara. Este es el informe de lo que sucedió. Amigo, contrólese, amigo, no le pegue, amigo. Usted viene borracho, amigo, no le pegue. No, amigo, estamos trabajando. Sí, reaccionó un policía que, según el coronel Ever Gutiérrez, oficial de la Metropolitana de Bogotá, conducía su motocicleta en estado de embriaguez. El patrullero Edwin Ospina, que pertenece a la Fuerza Disponible de Bogotá, agredió al equipo del Ojo de la Noche luego de accidentarse en su motocicleta en la oreja de la calle 13 con Avenida de las Américas. Por fortuna no resultó lesionado, pero en medio de su estado golpeó al asistente de cámara. El coronel Gutiérrez pidió denunciar hechos como este, que para él hacen quedar muy mal a la institución. Y no pone denuncia, mano, eso es mejor dicho, le va mejor a ese muchacho que a nosotros si usted no coloca denuncia, mano.
es para que estemos cuidados de sentido grave. Vamos a judicializarlo porque, según lo que yo tengo que ver, si es un buen grano que ya no es la primera vez, ya está agotado, entonces con eso nos ayuda para que lo retire más rápido la institución. Varios policías de la estación de Puente Aranda lograron contener al uniformado, que luego de la agresión fue retenido por sus mismos compañeros. Se va a dejar a disposición de la Fiscalía por lesiones personales y la policía va a adelantar la investigación disciplinaria que haya lugar. El oficial pidió disculpas y aseguró que el uniformado será investigado porque al parecer tiene otras anotaciones internas por la misma falta. Pues primero que todo, pues pedirle disculpas a todos ustedes por el mal comportamiento y el mal ejemplo de este muchacho. El policía se encuentra retenido en la URI de Palo Quemado, donde le realizaron la prueba de alcoholemia que dio grado 2. Otro informe, otro reporte que también debieron cubrir nuestros compañeros del Ojo de la Noche tuvo que ver con los usuales carreras clandestinas o piques en las calles de Bogotá. Aquí un grupo de taxistas también en compañía de la policía intentaron llegar hasta estas personas que estaban cometiendo estas carreras también durante la noche. Continúan las imprudencias de conductores en estado de embriaguez, que anoche realizaron piques ilegales sobre la calle 26 y a un costado del cementerio central. En la clínica Mary me pasó este tipo, pero como a 150 por hora. Por el radio de comunicación le aviso a los demás compañeros. Al llegar varios uniformados de tránsito, los conductores aceleraron y escaparon del lugar. Desde allí comenzó la persecución de policías y taxistas que se prolongó durante 1 hora por varias vías del centro y norte de Bogotá. Pasaban semáforos en rojo y todo eso, eso fue tenaz. Hacía tiempo no se dio una persecución ahí entre taxistas, policía, mucha gente colaborando. En la carrera 11 con calle 65 lograron detener el vehículo que tiene varias modificaciones. ¿Qué oía, amigo? ¿Qué velocidad va a huir un carro de esos, viejo? Vea estas camionetas. Venimos grabando todo el tiempo. ¿Qué velocidad va a huir un carro de esos? ¿Listo? Al conductor en ese mismo sitio le realizaron la prueba de alcoholimetría, dando un resultado de 0.9. La verdad es que pusieron en peligro a la ciudadanía otra vez, pusieron en riesgo la vida de nosotros los taxistas. De inmediato el carro fue inmovilizado mientras la policía indaga a los tripulantes del carro, quienes en medio de la fuga arrollaron a 2 policías que por fortuna no tienen heridas de consideración. Y esta historia que les vamos a contar a continuación, pues ya empieza a tener un desenlace luego de que 2 de los responsables del asesinato de un menor de 14 años aquí en el sector de Los Laches ya estén, uno de ellos con una orden de detención en una cárcel y el otro por ser menor de edad en el centro El Redentor. La historia ocurrió el pasado 15 de agosto cuando al parecer por una venganza terrible un niño que se dedicaba a cantar canciones populares y canciones de mariachi pues fue asesinado en este sector de los Cerros Orientales de Bogotá, cerca al barrio Los Laches. Esta es la historia. Aunque era poco probable que Carlos Andrés hubiera tomado la decisión de irse de la casa de un día para otro, su mamá buscó en todas partes al menos una pista para entender por qué no había vuelto a aparecer desde el 15 de agosto pasado. Mi hermana buscó en los cuadernos y a ver si él viajaba una nota de algo que él se iba o algo, pero entonces ella lo que encontró fue la canción del niño, que le decía, y al último le decía, mamita, disfrútala mucho. La idea de regalar canciones se le ocurrió cuando tenía 5 años. Esta fue la última que le cantó al público. Por fin, el 28 de agosto, un amigo cercano de apellido Reyes contó la verdad. Dijo que había participado en el asesinato junto a este otro joven, John Lombana. A Reyes le dio posada en la casa mi hijo. Se quitó la comida de la boca a mi hijo para darle a él. Es ubicado en un sitio en La Peña, dentro de una cueva, cubierto con rocas. Las autoridades siguen investigando la posible responsabilidad de otra menor de edad que fue la que lo convenció para ir hacia el cerro, donde finalmente lo atacaron. En la imagen ven ustedes el sector hasta donde estos 2 muchachos trajeron a Carlos Andrés, lo engañaron, le dijeron que venían a jugar, a hacer una fogata y finalmente lo atacaron con un arma blanca que según pudimos establecer fue la herencia que le dejó un padre a uno de los menores que resultó involucrado en este homicidio. Las autoridades también están tras la pista para establecer cuál fue la participación de esta otra niña, también menor de edad, que fue quien lo convenció de venir hasta acá. Por lo pronto, ambos tendrán que responder por el delito de homicidio agravado por tratarse de un menor de edad.
Desde el centro oriente de Bogotá, en el barrio Los Laches, Yarid Muñoz, Noticias Caracol. Yarid, antes de que se vaya, una curiosidad, ¿por qué si lo conocían lo mataron? ¿Cuál es la hipótesis que están manejando las autoridades, los móviles? Tuvimos oportunidad de hablar con la madre de este menor y ella pues comenta que hay dos posibles hipótesis. Una de ellas, que su hijo, Carlos Andrés, habría resultado metido en un chisme de jóvenes. Al parecer involucró a uno de los atacantes en una versión sobre una posible relación sexual con una pariente cercana. Otra tendría que ver con una posible venganza, porque dice que un día estuvo jugando con el otro agresor y también lo chuzó en la espalda. Pero pues esas son las hipótesis que las autoridades van a intentar esclarecer. Los delincuentes están en la mira. Hoy la policía de Cundinamarca desarticuló una banda que tenía atemorizados a los comerciantes del municipio de Soacha, cerca a Bogotá. Juanita Gómez tiene todos los detalles y nos envió este informe. Buenas tardes. Los Pizza Suave, como se hacen llamar, no solo operaban en el municipio de Soacha, Cundinamarca, sino que también delinquían en dos localidades del sur de Bogotá, en Bosa y en Ciudad Bolívar. Fue gracias a una denuncia de Noticias Caracol y a un video que dimos a conocer sobre estos hombres atracando que la policía de Cundinamarca los pudo ubicar y capturar en las últimas horas. Los Pizza Suave están sindicados de participar en 5 atracos más a supermercados y 2 homicidios cometidos este año. Compuesta de 11 personas, entre ellas 8 adultos, 3 menores de edad. Ellos están sindicados de homicidio, hurto agravado. El coronel Fernando Torres, comandante de la policía Cundinamarca, explicó cómo operaba este grupo que tenía azotado el comercio en Soacha. Ellos aprovechaban los horarios de menor afluencia de público, así como los de recaudación de ganancias de estos establecimientos comerciales, y procedían a ingresar utilizando la violencia. Hace mes y medio estos 3 hombres ingresaron a un supermercado en un intento por robarlo en el sector de Altos de Cazucá, municipio de Soacha, Cundinamarca. La impactante escena evidencia el forcejeo entre los asaltantes y los trabajadores del sitio. Uno de los sujetos disparó y asesinó a Juan de Jesús Ramos, el administrador del local. Los capturados se espera que respondan por los delitos de homicidio, hurto agravado y porte, tráfico y fabricación de armas y estupefacientes. Esta es una noticia en desarrollo de Noticias Caracol. La muerte de un hombre a manos de un vecino que le pidió que le bajara el volumen al equipo de sonido prendió las alarmas de las autoridades sobre cómo actuar frente a esos casos. Vamos a hablar del tema con Rocío Franco para saber, Rocío, qué es lo que responden las autoridades frente a situaciones como esta. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Juan Diego. Pues lo que dicen las autoridades es que, por ejemplo, en el caso del señor Emanuel Manotas, quien termina con la vida de su vecino por un reclamo por el volumen alto de su equipo, se vuelve la crónica de una muerte anunciada porque muchos vecinos también lo habían advertido. Pues bien, el presidente de la Corte Suprema de Justicia dice que en estos casos tiene que actuar la policía a modo preventivo para evitar estas tragedias. Veamos qué dice la Corte y también qué dice la ministra de Justicia sobre este caso. A juicio de este magistrado, muy probablemente el caso de Manuel Manotas, acusado de asesinar a su vecino, quien le reclamó por el alto volumen de su equipo de sonido, se habría evitado, pues otros vecinos ya habían advertido sobre la reiterada situación en el edificio. Por eso, el presidente de la Sala Penal de la Corte, Leonidas Bustos, aseguró que si la policía o las autoridades administrativas actúan a tiempo, una situación de esta gravedad no se registraría. Si hay una respuesta oportuna por parte de la policía y se logra zanjar los problemas de convivencia, pues eso evitaría que en el futuro esos simples problemas que se pueden zanjar con una llamada de atención o con una sanción pecuniaria no se conviertan en delitos. Bustos dice que estos hechos, que terminan en largos procesos judiciales, congestionan la justicia. Me parece que se debe hacer más prevención para evitar sanción. Para la ministra de Justicia, en casos como este, lo que debe proceder es la conciliación entre vecinos. Que en los últimos 3 años ha habido 225.000 conciliaciones en los centros de conciliación. El problema más insignificante puede convertirse en el florero de Llorente para una gran tragedia. Un volumen alto no puede dar para que una persona esté muerta. Además, se recomienda que en las peleas de vecinos también actúen los administradores para tomar correctivos y evitar procesos judiciales.
Pero uno se pregunta qué hacer frente a un conflicto con un vecino. Hablamos con él, llamamos a la policía o dejamos las cosas como están. Estas son las recomendaciones de qué hacer en estos casos. Seguramente a muchos de ustedes les ha pasado que por culpa de sus vecinos han visto perturbada la tranquilidad habitual. Sí, cuando hace fiestas en altas horas de la madrugada. En los equipos a altos volúmenes y uno, mejor dicho, no puede ni dormir. Una de las quejas más constantes es el ruido de los vecinos, que en algunos casos puede ser tan molesto, alto y constante que termina por fastidiar a quienes viven a su alrededor. ¿Pero qué hacer cuando tenemos un vecino particularmente ruidoso? Nos podemos comunicar con el cuadrante o directamente con el 123, donde se hará una amonestación en privado desde la policía hacia el residente o las personas que estén generando la perturbación para que inmediatamente cese la misma. Además hay que tener en cuenta que si reside en edificio o régimen de propiedad horizontal es importante acudir a los manuales de convivencia o reglamento de propiedad horizontal. En la mayoría de ellos se prohíbe el exceso de ruido por generar contaminación auditiva y sonora. Una persona no se debe dirigir directamente ante la otra persona que está ocasionando el problema, sino que se debe dirigir al administrador. Este debe garantizar con los órganos de administración, con el Consejo y con la Asamblea, que el ejercicio de los derechos de los demás, a la vida, a un ambiente sano, a la seguridad y a la tranquilidad. Si el ruido persiste, usted también puede acudir a la policía, que tiene la obligación de restablecer el orden. En cualquier caso, es importante que los uniformados redacten un informe de inspección que, en caso de continuar el ruido, les servirá como prueba ante la inspección de policía, que es la dependencia encargada de prevenir, conciliar y resolver los conflictos de convivencia. Y hay que advertir que los vecinos ruidosos y reincidentes podrán incluso ser multados. La conclusión de todo esto es que hay que evitar la confrontación, hablar con las autoridades y tener permanente diálogo con los vecinos. Desde el centro de Bogotá, Rocío Franco, Noticias Caracol. Resultados urna virtual. ¿Ha tenido alguna vez problemas con sus vecinos? Sí, 71.47%. No, 28.53%. Total votos, 6.825. La Superintendencia de Industria y Comercio impuso una sanción histórica a la compañía Comcel, ahora conocida como Claro, por abusar de su posición dominante en el mercado y limitar la libre competencia. Las sanciones impuestas a Comcel S.A. ascienden a más de 87.000 millones de pesos. Según el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Robledo, la investigación demostró que esta empresa telefónica bloqueaba las bandas de los celulares para que los usuarios no pudieran hacer uso de su aparato con otras compañías de telefonía celular, lo que constituye en un abuso de su posición dominante en el mercado. Por obstruir a terceros el acceso a los canales de comercialización con fundamento en las conductas relacionadas con el bloqueo de las bandas de los equipos móviles. En otra instancia, el funcionario explicó que Comcel S.A. además afectaba la libre competencia con los demás operadores, pues adoptó una estrategia para inflar las cifras de portabilidad numérica, es decir, para aparentar tener un mayor número de usuarios provenientes de otros operadores de los que realmente tenía. Que Comcel S.A. infringió el artículo primero de la Ley 155 de 1959 al realizar prácticas tendientes a limitar la libre competencia con fundamento en las conductas relacionadas con el abultamiento de cifras de portabilidad numérica móvil. Contra la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio, la empresa Comcel Claro puede ahora interponer un recurso de reposición.